Esta es una sesión con soporte hipnótico. La voz que van a escuchar es yo dirigiendo, Mayra Borbón, el soporte hipnótico Ixe Castañeda. Él entra, busca la energía, él entra al campo, busca la energía de la acompañada y trabajamos a partir de ahí. En esta sesión en particular se borró la grabación, entonces esto es un repaso de la sesión que ya ocurrió y lo estamos haciendo inmediatamente después del evento. Entonces él va a empezar a describir cómo encuentra la energía de la acompañada. Pues la encontré en una forma muy como estable, muy neutral, pero así analizando, buscando más a profundidad, encontré que tenía como una mochila de tristeza, con una frecuencia muy roja, oscura y negro, y también una sensación de coraje. Esto eran escenas, memorias como de pleitos en casa, como de la familia, y esa acumulación que de pronto le hacía a ella sentir ganas como de irse de la casa, como de ya no ser parte de ese sistema. No sé. Sí, yo aquí preguntaba que si uno de los síntomas, que era el aislamiento, venía de esa sensación, y él observaba que además de eso venía también como de algo muy profundo del clan que sale más adelante, ¿no? Y la instrucción o la sugerencia fue que él pudiera asistirle a soltar todo esto con una metodología que es sacar emociones a través de burbuja, y mientras tanto yo estuve haciendo un enfoque de una fórmula que aplicamos para ir apoyándolos en el campo y pueda ella resolver. Después vino lo de los lutos. Ajá, yo pregunté si de dónde venía, ajá, ya que se resolvió eso y que ella quedó libre de la mochila, todo lo que vamos tratando son cosas que se liberaron totalmente. Ya que ya no tuvo la mochila, yo pregunté de dónde venía esta carga, donde en familia habían vivido muchos lutos, ¿no? Y muy seguido, y cuando eso sucedió, pues ya él describe ahí cómo se hizo el campo. Hubo como un terremoto así lateral, se movió mucho como un columpio, todo el campo estaba meciéndose de un lado a otro, y entonces luego me dices de la plataforma, generar una plataforma estable para que ella no esté afectada, y no la quiso de inicio tomar. Me dice como si no la voy a hacer solo para mí, únicamente lo voy a hacer si va a servir como para todos. Entonces, pues adelante, ¿no? Lo empezó a hacer y quedaron como en esta plataforma ya sin movimiento, y el campo seguía moviéndose. Y aquí se fue mostrando cómo funcionaba era un contrato de estas muertes. Se mostraba como un trenecito de montaña rusa, varios encadenaditos, varios concatenados, concatenados. varios niveles hacia atrás de ancestrales, y todos tenían como esta enmienda, esta era como un comando, un mandato, algo mandato, aceptado. Ajá. En un momento en la vida llegar como renunciar a la vida por hartazgo, por sentir que ya querían renunciar, y entonces esto era a un nivel inconsciente, acatando un contrato que ya estaba como predeterminado para todas esas generaciones, desde una entidad muy atrás, y esta entidad era como si controlaba todo el tren. Y escribía como los guiones o el destino, ¿verdad? Y el clan lo aceptaba de alguna manera. Fue como lo escribió en una ocasión, o sea, como que hizo este contrato con todos los puntos, con todos los como las cláusulas, la letra pequeña. Y ya desde ahí estaba estipulado cada ciclo hasta dónde iba a llegar. O sea, la edad ya estaba como determinada de cada ciclo en ese contrato único. Como bucle tras bucle. Aquí es muy importante hacer conciencia para las personas que escuchan y para los interesados, borrar la idea de destino.
¿no? Porque al tener esa idea prefija acerca del destino es que nos exponemos a estas cosas. En cierta medida, ¿verdad? No es todo, pero es parte de... Y aquí, pues Bueno, aquí, cuando ella ve que es algo demasiado grande y demasiado amplio, pues ella se siente pequeña y dice, ¿cómo que yo lo voy a deshacer para el clan? Y yo le aclaro pues que era su intención de ella, que mi sugerencia era que lo desatorara para ella misma y que el clan se fuera dando cuenta. Entonces, con esa información que yo le doy, ella y el soporte hipnótico elaboran otra estrategia. Pues lo que hace fue como al hacerse ella consciente de cómo funcionaba el sistema, les entregó a estos ancestros que estaban dentro del sistema la información, y solo con entregar eso, algunos decidieron liberarse, o sea, como que se volvieron conscientes de que no necesitaban mantenerse en ese bucle de renunciar a la vida, ¿no? Era un comando para sí, renunciar a la vida. Y entonces se empiezan a soltar. Y esto, bueno, no es que todos se soltaron, pero ella fue consciente de que había hecho su parte y que ya, o sea, que ahí los iba a dejar, y que quien quisiera salirse tenía lo necesario para hacerlo, y terminó este trabajo se estaba haciendo en un plano, y después de esto ella bajó como a la tierra. Volvió como al nivel donde estaba la madre, y todo este sistema de la montaña rusa empezó a disolverse, como que perdió fortaleza, y materialidad, digamos, solidez, y se empezó como a disolver o a hacer más expandido, más fraccionado. Pues estando aquí abajo ya pudimos identificar que estaba bien desvinculada de estos contratos, este sistema, y luego con el papá. Sí, de ahí ya pedí que observara cómo era la relación con papá, porque, bueno, por sistémica, la relación con padre y con madre, el vínculo sano, no necesariamente la relación, el vínculo sano entre padre y madre, el vínculo sano del hijo hacia el padre y la madre es lo que les da la fuerza para ir a la vida. Y ese era uno de los síntomas, ¿no? Que ella batallaba para vincularse, para ir a la vida. Ahí olvidé lo de sentirse, de aislarse. Ajá. Ese aislamiento inicial que se mencionaba era una consecuencia de sentir todo este dolor y esto del sistema que se desconectó, como si se entrenara o se preparara para... Como anestesiarse. Para los lutos futuros de esta vida. Y con el padre había un muro en medio de los dos, un muro bastante grueso y más alto que los cuerpos, y no era tan sólido. Ella lo podía atravesar con las manos, pero solo los brazos, no el cuerpo. Y entonces hacía como un gesto de abrazarlo al padre, pero solo las manos lo tocaban y el resto era el muro entre los dos. Y este muro lo había levantado el papá. Verificamos cuál era el origen, ¿no? Del muro, y observaba que el papá venía por el lado del papá a través de sus vivencias de dolor. No es algo que hacemos nunca conscientemente, por supuesto, pero... entonces aquí pues se fue buscando como el origen de eso, y no estuvo muy claro, pero al final la estrategia fue nada más apoyarlo en soltar eso. Soltar el dolor. Y no hubo de su parte, no tenía fortaleza como para hacer ese despeje. Entró en un estado como de mucho dolor y de llanto, y necesitando
pedía abrazos Ser contenido. en 360. O sea, todo a su alrededor quería sentir presión y contención, un abrazo. Entonces, a partir de aquí también se hizo el aporte, ¿no? Yo estaba trabajando el aporte y tú estabas ayudándole con métodos de despeje. Y aquí es como si el aporte o la fórmula se fuera a los 360. Pero además esta figura, es curioso porque esto no me daba la oportunidad de comentarlo mientras la dirección, pero es importante. Cuando una persona requiere ser sostenida a nivel de 360, probablemente se están sanando asuntos que tengan que ver con adicción. Entonces yo solicité que el soporte hipnótico pusiera un tipo de filtro de protección y yo llamé a los ancestros del padre muchas generaciones arriba, solo aquellos ancestros que estaban fortalecidos para venir a dar ese servicio a él, y fueron llegando, ¿verdad? Para fortalecerlo. Sí, recuerdo que se presentaron como 4 y otros que quedaron como en fila, que no cruzaron. O sea, bajaron más y estaban como enfilados, pero ya no podían cruzar. Es la protección que hiciste. Okay. Es que eso he notado, que cuando llamo a los ancestros luego se quieren colar. Okay. Y bueno, con estos, o sea, estaba rodeado de estos 4. Su energía estaba fugada de los pies hacia el pasado, como hacia muchos niveles de sus ancestros también. O sea, como llegaba muy lejos, no sé cómo describir eso. Y en este proceso como de irse restituyendo su energía, se fue recorriendo esta fuga, se fue haciendo más chica hasta que llegó como a contenerse solo en su toroide. En su campo. Y ahí explicaba, el toroide es el campo energético de la persona, o el campo de éter que está alrededor de la persona constituye el centro, y el gran toroide alrededor son millas a la redonda, y tiene más o menos la forma de una manzana, y en el cuerpo ahí está anclado el centro. Esto todos lo tenemos, pero pareciera que para él estaba muy débil o no estaba formado, y este gran toroide conecta con el transgeneracional de papá y de mamá de cada cuerpo, el genético. Cuando hay adopciones o reacomodos, puede conectar con ambos, con el padre o madre de crianza y con el biológico, pero el biológico es inevitable. Si no existe esto, no hay fuerza para ir a la vida, ¿no? Entonces, entramos a trabajar con el padre porque la menor ocupaba esa fuerza para ir a la vida. Y una vez que se terminó este proceso, ya pudo conectar con la hija. Había bajado el muro antes de esto, pero no se acercaban. Y ahora que se terminó ese proceso con él individual, ya pudo acercarse, se alineó como en se hincó o inclinó hacia su cabeza y juntaron sus frentes. Y luego pudo también reconocer a la madre. Antes era como difícil, como si no tenía a la hija conectada y no veía además a la madre, como si no existieran. Y ahora sí, ya la pudo ver, la reconoció, le dio gracias, y la madre se acerca, se toman de las manos alrededor de o sea, como la hija en el centro, y ellos la rodean tomados de las manos, y comienzan entre los 3 a reescribir como la historia, toda la vivencia o el tiempo, no sé. Y fue muy notorio como de los pies de ellos hacia el núcleo, digamos, de la Tierra, se formó un cono, un embudo, que se fue como imprimiendo, como escribiendo, medio sólido. Y alrededor de ellos, de los cuerpos, como en el campo, también se movía información, pero era más etérea, no estaba como solidificada. Y aquí ese proceso iba a tomar un tiempo, entonces se decidió dejarlos ahí
para que lo hicieran lo necesario y con las indicaciones de que al terminar recalibraran con su cuerpo. Uh-huh. Sí, cuando esto ocurre, yo percibo que él se conmueve mucho porque él percibe un antes y un después del proceso Uh-huh. que le resulta muy irreconocible, ¿no? Es como si su energía es tan diferente Uh-huh. que se conmueve hasta las lágrimas de percibir, no estuve para ustedes, ¿no? Primero para la hija y luego el soporte hipnótico confirma que esta emoción o expansión pues de amor y de como ubicarse pues en su lugar, retoma su lugar de padre con potencia, pero también en el alma hay un conmoverse al darse cuenta que esa potencia faltaba, ¿no? O sea, de hecho se veía y era como si no se reconociera, como muy sorprendido de wow, esto soy, algo así. Sí. Sí, yo sentía mucho que estaba muy, muy conmovido como de estar ahí, y entonces ahí enseguida fue que el soporte hipnótico describía que habían juntado sus frentes, primero padre e hija y después ya los tres. Entonces esto es muy importante para todos, ¿no? O sea, en sistémica es de ahí donde viene la fuerza para ir a la vida. Entonces se liberó el contrato que tenía que ver con los lutos y se alineó esta fortaleza entre la acompañada y su vínculo paterno y materno. Esto le permitió enraizar la tierra, estar en la tierra y ir hacia la vida, ¿no? Que fuera más ligero ir hacia la vida. Se quedan ahí haciéndose este procedimiento y va a restar después checar territorialidad, o sea, cómo está la casa donde vive, su cama, sus rutas y todo eso. Ya no estaba en posición de hacer más movimientos porque seguía como fortaleciéndose, ¿no? Como llenándose o expandiendo en su campo, cosa que es muy primordial. Entonces, pues el checar la geografía es una cosa que puede quedar pendiente. Y también se observó cómo se veían los túneles. A lo que nos referimos en túneles es el contacto con el transgeneracional, es decir, cómo se ven las generaciones de padre y de madre de la acompañada. Entonces los túneles se muestran lejos y usualmente hay que revisarlos y que estén cerca, pero eso queda como para otra sesión. La sesión original duró 39 minutos, describimos todo. Lo que fuimos viendo, solo que cuando es en tiempo y forma, hay muchos ratos en que nos quedamos callados porque es mientras está operando el cambio, ¿no? Pero logramos describir todo lo que sucedió. Es importante recalcar aquí, es una de las preguntas que me hacen más, es que todo lo que resulta allí, que pues suele ser impactante, ¿no? Como saber que nuestro clan está conectado a una entidad y que esta entidad está causando cosas terribles, ¿no? Como estas pérdidas o la muerte, en el sentido que la persona renuncia a su propia vida, ¿no? No es que pueda hacer algo, eso es muy importante. Todas las entidades no pueden hacer algo con nuestra fisicalidad, pero pueden influir las emociones, el intelecto, y así es como renunciamos a nuestros derechos y a nuestra vida, ¿no? Todo lo que sale allí ya se trató, ya se acomodó, y ahora lo que resta es que esto se metabolice en el cuerpo, ¿no? Toma de 1 semana, 15 días, pero las personas pueden ver de inmediato algunos resultados, a veces en la mirada o en la que la persona está más a gusto en su cuerpo, en el entorno, y va a empezar a ver los cambios. Y en unos 15 días podemos revisar los otros 2 temas que restan. Pues esto sería todo y muchas gracias.